del presidente Bush. Es alguien con quien trabajaste un par de años. También trabajaste con el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. Leí su libro, que es Be Useful. Me pareció un libro fascinante y me encantaría arrancar con eso. ¿Cómo fue trabajar con Schwarzenegger? Pues fue muy interesante porque yo venía de haber trabajado no solamente con el presidente Bush, pero antes de eso haber sido alcaldesa de la ciudad de Huntington Park y antes de eso haber trabajado por 7 años con el gobernador Pete Wilson de California. Interesantemente, y tú bien lo sabes, los tipos de liderazgos son variados. Había yo trabajado con el gobernador Pete Wilson, que fue un marino. Había sido senador, alcalde, asambleísta, senador federal y luego gobernador, pero siempre con ese servicio y ese modo es un marino. O sea, aquí empezamos las reuniones a las 0700 y se empezaban las reuniones a las 0700. Una visión muy clara, muy enfático. Ya una vez que él tomaba una decisión, se hacía. Lo mismo con el presidente Bush. Él estuvo en el servicio, en la guardia, y él volaba aviones muy, muy importantes, de mucho dinero. Una forma de liderar dura, muy sistemática, pero al mismo tiempo dinámica. Y con el presidente Bush con mucha compasión. Y luego venimos con el gobernador Schwarzenegger, que él es un actor admirado por miles y miles de personas, con unos seguidores. En ese entonces todavía no estaba Twitter tan a la vista, pero él se sentía admirado por tanta gente que tuvimos que rehacer el área de la prensa, porque cuando el previo gobernador tenía, pues no había mucha prensa. Cuando él entra, hay 200 reporteros que quieren estar al lado de él y reportar el mínimo movimiento que hacía, la mínima palabra que él decía. Tuvimos que expandir el área de la prensa. Entonces, él nunca había gobernado. Él había sido muy exitoso en la piscicultura, muy exitoso como actor, muy exitoso inversionista, con muchos amigos y mucha gente de estos medios que lo querían muchísimo. Y cuando él empieza a tomar decisiones políticas, es ahí donde se encuentra que una decisión puede estar apoyada por 50% de la población, pero el otro 50% no le va a caer muy bien esa decisión. Y entonces fue muy interesante estar con él y ya después estar dentro de su gabinete, porque primero estuve en su administración, pero después ya estuve dentro del gabinete. Ver esa situación en la que él tenía que tratar de balancear las decisiones que él iba a tomar como gobernador, que tomó unas buenas, pero otras las tomaba y luego decía, espérense tantito, porque había personas que a él le importaban, que le llamaban y le decían, oye, es que esto nos va a afectar de esta forma y del otro. Entonces fue muy interesante desde el gabinete ver cómo parecía que íbamos a ir por un lado y luego nos llamaban y nos decían, espérate tantito porque vamos a tener que reevaluar cómo se implementa esto.